El conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos se ha intensificado por segunda vez esta semana después de varios enfrentamientos durante el último mes. El mes pasado, la administración israelí llegó a un acuerdo exitoso con Rusia que conmocionó a Irán. Después de la reunión del primer ministro Naftali Bennett y el presidente Putin en Sochi, Rusia prometió que ya no interferiría con los ataques de Israel contra militantes iraníes en Siria. Hoy, se llevó a cabo un nuevo ataque aéreo contra los depósitos de armas y municiones de los militantes respaldados por Irán en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, informó el miércoles que aviones de combate desconocidos atacaron depósitos de armas en Al-Bukamal pertenecientes a militantes respaldados por Irán. El informe indicó que el ataque pudo haber venido de Israel o de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. El ataque también fue confirmado por la prensa israelí y los recursos militares rusos en Siria. Después del ataque aéreo, se produjo una gran explosión en el área. Examinaremos los detalles de los ataques en breve. Los ataques aéreos contra militantes respaldados por Irán en Siria han aumentado dramáticamente desde el mes pasado. En un mes, se llevaron a cabo un total de 8 ataques, incluidos 7 ataques aéreos y 1 ataque con misiles terrestres, contra los militantes respaldados por Irán en Siria. Militantes iraníes grandes pérdidas después de estos ataques. Este es el segundo ataque aéreo contra las fuerzas iraníes en Siria esta semana. Además, la semana pasada tuvieron lugar 2 ataques aéreos supuestamente llevados a cabo por Israel, y los militantes respaldados por Irán sufrieron graves daños. Se llevaron a cabo un total de 8 ataques aéreos en un mes contra militantes respaldados por Irán en Siria. La administración de Teherán culpó a Israel de todos los ataques. Además, a principios de semana, el lunes, 6 aviones de combate F-15 israelíes atacaron áreas pertenecientes a militantes respaldados por Irán. El sistema de defensa aérea ruso afirma que 6 de los 8 misiles disparados desde F-15 israelíes fueron interceptados en el ataque. Cuando miramos la forma en que se realiza el ataque aéreo de hoy, su característica es un poco diferente de los ataques anteriores. Anteriormente, fuentes militares sirias confirmaron de inmediato el ataque, pero esta vez no se informó del ataque. En este caso, existe una alta probabilidad de que el nuevo ataque aéreo contra militantes iraníes en Siria se haya llevado a cabo con un dron estadounidense. El punto donde se realizó el ataque está cerca del área donde se desplegaron las tropas estadounidenses. Además, el Observatorio Sirio con sede en Londres también afirma que el ataque fue llevado a cabo por esta coalición liderada por Estados Unidos o por Israel. Estos ataques aéreos en Siria nos demuestran cosas muy importantes. En este caso, queda claro que Rusia ya no quiere a Irán en Siria, y es seguro que no intervendrá en ataques contra militantes respaldados por Irán mientras Israel y Estados Unidos no dañen los intereses rusos. Ahora examinemos juntos los detalles de los ataques aéreos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, SOHR, con sede en Londres citó a sus fuentes en Siria que aviones desconocidos, posiblemente drones, atacaron almacenes en Al-Bukamal pertenecientes a fuerzas militantes comandadas por Irán en las primeras horas del miércoles. El informe dijo que el ataque podría haber venido de Israel o de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. SOHR dijo que los ataques destruyeron los almacenes de armas y municiones y provocaron enormes explosiones, pero no se han reportado víctimas. El gobierno sirio, que generalmente se apresura a anunciar presuntos ataques israelíes contra objetivos afiliados a Irán, no ha emitido una declaración. El SOHR dice además que convoyes de camiones llegaron a la zona el 7 de noviembre y también horas después del ataque del miércoles. El sirio de Al-Bukamal está cerca de la frontera de Siria con Irak, desde donde los cargamentos y los combatientes enviados por Irán cruzan la frontera desde Irak. El área es conocida como un importante punto de escala militar para Irán. En las últimas semanas, Israel ha continuado con los ataques contra objetivos iraníes en Siria. A principios de semana, Siria acusó a Israel de realizar una serie de ataques aéreos contra objetivos en el área de Homs y Tartus en un raro ataque a primera hora de la tarde del lunes. El medio de comunicación estatal sirio Sana informó que 2 soldados sirios resultaron heridos en los ataques, que también causaron pérdidas materiales. Los medios sirios informaron que los objetivos de los ataques del lunes eran depósitos de armas en el aeropuerto de Shayrat cerca de Homs y en las afueras de la ciudad costera de Tartus. Las imágenes de satélite del martes mostraron daños significativos en un almacén ubicado al sur de Tartus, lo que indica que era el objetivo principal. El martes por la noche, un alto funcionario militar ruso dijo que los ataques del lunes fueron llevados a cabo por 6 aviones de combate israelíes F-15 que volaban cerca del norte del Líbano.
Israel se ha negado a comentar sobre los ataques del lunes, en línea con su política de ambigüedad con respecto a sus actividades en Siria. A pesar de los comentarios del funcionario ruso, Vadim Kulit, uno de los principales representantes de Moscú ante su aliado Siria, Israel generalmente cree que Rusia aprueba tácitamente sus esfuerzos contra Irán en el país siempre que ninguna fuerza rusa resulte dañada en el proceso. Según Kulit, los 6 F-15 dispararon 8 misiles a objetivos en el área de Homs y Tartus. Afirmó que 6 de ellos fueron derribados por el ejército sirio con defensas aéreas de fabricación rusa. Los funcionarios militares israelíes, así como los analistas de defensa civil, ven en gran medida estas afirmaciones de altas tasas de interceptación por parte de funcionarios sirios y rusos como alardes vacías. Un medio de comunicación libanés, Al-Hadid, informó que los escombros de los misiles antiaéreos sirios que fueron disparados contra los aviones israelíes se estrellaron contra la aldea libanesa de Sae el-Alma, hiriendo a una mujer y dañando varias casas. El ataque del lunes fue el tercer ataque atribuido a Israel en menos de 2 semanas, y al menos el sexto en el último mes, lo que marca un claro aumento en el número de ataques presuntamente realizados por el ejército israelí. Los funcionarios israelíes han expresado una creciente preocupación por la proliferación de sistemas de misiles tierra-aire de fabricación iraní en Siria, así como por las capacidades mejoradas de defensa aérea del ejército sirio, que han dificultado que las FDI operen sobre Siria. Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos dentro de Siria en el transcurso de la guerra civil del país, apuntando a lo que dice que son presuntos envíos de armas que se cree están destinados al grupo terrorista Hezbollah respaldado por Irán en el Líbano, que lucha junto a las fuerzas del gobierno sirio. Israel amplía los ataques contra Irán en Siria, y a Rusia no parece importarle. Los supuestos ataques aéreos de Israel en Siria el lunes y miércoles serían la octava acción de este tipo en aproximadamente un mes. Según informes de los medios internacionales de Siria, Israel atacó una fábrica de misiles ubicada en el norte de la provincia de Homs y objetivos adicionales cerca de la ciudad noroccidental de Tartus. El ataque fue precedido por varios ataques para prevenir el contrabando de armas y la actividad a lo largo de la frontera en los altos del Golán. Como se señaló aquí el mes pasado, ha habido un aumento real de los ataques en Siria, como parte de la llamada guerra entre guerras. Israel tiene 2 objetivos principales en Siria: prevenir el contrabando de armas de Irán a Hezbollah y atacar otros intereses iraníes, como las bases de las milicias chiitas en el interior del país y los lugareños que trabajan para Irán y Hezbollah, cerca de la frontera del Golán. El mayor número de agresiones puede reflejar parcialmente una combinación de circunstancias. Se programaron al menos 2 ataques para la tarde, aprovechando una estrecha ventana de oportunidad para frustrar los intentos de contrabando de armas. Esa operación da fe de la disponibilidad de inteligencia precisa, que permite un golpe de precisión en un periodo de tiempo determinado. También puede ser conveniente concentrar los ataques antes del inicio del invierno y las nubes espesas, que socavan la efectividad de los bombardeos aéreos. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo el martes que Israel no permitirá que Hezbollah y otros representantes iraníes se equipen con medios de combate que socavarán nuestra superioridad en la región, en un discurso en una ceremonia para inaugurar la nueva planta de Rafael Advanced Defense Systems en Shlomi. A nivel estratégico, es evidente, más de 2 semanas después de la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro Naftali Bennett en Sochi, que Rusia no está especialmente preocupada por un ataque israelí contra objetivos iraníes. El hecho de que algunos de los ataques más recientes se llevaron a cabo relativamente cerca de las fuerzas rusas, cerca de Homs y especialmente cerca de Tartus, puede indicar una consideración preliminar israelí por la seguridad de los soldados rusos. Y aunque aparentemente Israel está exagerando el gran deseo del régimen del presidente sirio Bashar Assad de liberarse del abrazo iraní, es dudoso que los ataques sean de gran preocupación para el gobierno de Damasco. Estados Unidos está casi totalmente ausente de esta imagen. A finales de octubre, las milicias chiitas, que reciben instrucciones de Irán, perpetraron un ataque con aviones no tripulados contra la base militar estadounidense de Al-Tan en el este de Siria. Esta semana, en un ataque similar también atribuido a Irán, fue bombardeada la casa del primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi, quien adopta una política independiente con respecto a Irán. En ambos casos, los estadounidenses han bastado hasta ahora con condenas. Si bien Israel está demostrando fuerza en Siria, parte de la cual claramente se debe a la frustración por su incapacidad para influir en las negociaciones nucleares entre Irán y las grandes potencias, los estadounidenses tienen problemas más urgentes. La forma en que Putin usa drones israelíes para bombardear a civiles en Siria, Israel y Rusia encuentran un interés común en Siria y el asunto NSO es un fracaso nacional para Israel.
Otro país que espera una reacción de Estados Unidos es Egipto. El presidente Abdel Fattah al-Sisi espera mayor asistencia de la administración del presidente estadounidense Joe Biden y está preocupado por las críticas del Partido Demócrata a las violaciones de derechos humanos de su régimen. Esa preocupación parece ser la razón principal por la que Egipto está promocionando su estrecha relación de larga data con Israel en un intento por aumentar las acciones de El Cairo en Washington.